Cordial saludo, me presento, mi nombre es Francisco Andrés Peña Leguizamón, soy estudiante de la especialización en biotecnología agroambiental. A continuación expongo la fase número 2, estructura y función de la proteína, en el seminario especializado Proteómica aplicada a procesos agroambientales, a cargo del tutor Juan Camilo Álvarez. Para iniciar, les comento pues que las proteínas son macromoléculas de gran importancia y de gran valor, ya que participan en la mayoría de los procesos biológicos de los organismos. La estructura y la función dependen principalmente de su correcto plegamiento y las interacciones moleculares que ellas establezcan. Para entender cómo se organizan desde la estructura primaria hasta la cuaternaria, así como también los factores internos y externos que influyen en su conformación, esto nos muestra un papel fundamental en la regulación celular, la señalización y el mantenimiento vital. En la guía nos muestran 15 preguntas. La primera indica cuáles son los factores claves que determinan la estructura tridimensional de la proteína y cómo esta estructura influye en su actividad biológica. Entonces, los factores claves tenemos que principalmente por la secuencia de aminoácidos a su extremo y otra por las interacciones que sus residuos establecen entre sí, tales como los puentes de hidrógeno, también las interacciones hidrofóbicas, las fuerzas de Van der Waals, los enlaces iónicos y en algunas ocasiones los puentes de hidrosulfuro. Otra pregunta, ¿cómo contribuyen las interacciones entre diferentes proteínas a la formación de complejos proteicos y qué papel desempeñan en la regulación de procesos celulares específicos? Proporcione tres ejemplos que ilustren la importancia de estas interacciones en la biología celular. Tenemos que las proteínas suelen juntarse, suelen agruparse entre sí en complejos proteicos que regulan procesos celulares esenciales. Un ejemplo es el ribosoma, que es un complejo proteico que también contiene ARN ribosomal y es responsable de coordinar la síntesis de nuevas proteínas. Otro ejemplo es la ciclina CDK, ya que regula la progresión del ciclo celular modificado, la mayoría de sus proteínas, objetivo, mediante la fosforilización. El último, la proteasoma, que es un complejo de proteínas que degradan proteínas marcadas con ubiquitina que mantiene la homeostasis. La importancia de estas interacciones radica en que las proteínas interaccionan regulando las funciones biológicas que presentan de manera temporal y espacial. ¿Cómo se forman y estabilizan las estructuras secundarias en las proteínas y cuál es su impacto en la función celular? Estas se forman a través de puentes de hidrógeno entre los grupos de amino y carbonilo en el esqueleto del polipéptido. La formación, ¿cuál es su impacto en la función celular? Radica en que la formación adecuada de las estructuras secundarias es esencial para mantener la propiedad estructural y funcional de la proteína en la célula. Otra pregunta, ¿qué factores externos pueden afectar la estructura de las proteínas y por ende su función biológica? En este caso, los factores externos que más tienen influencia son el alta temperatura, ya que ésta rompe las interacciones no covalentes, el alto o el bajo pH, porque modifica la ionización de los residuos cargados. Al igual, la presencia de agentes químicos como la urea y los detergentes. Otra pregunta, ¿cómo contribuyen las proteínas intrínsecamente desordenadas a los procesos celulares y cuál es su papel funcional? Contribuyen principalmente ya que permiten una gran flexibilidad para interactuar con múltiples socios moleculares y adaptarse a diferentes contextos celulares. Juegan papeles importantes en la señalización celular, ya que sirven como plataformas dinámicas sobre las cuales se transmiten señales de forma eficiente. Su papel funcional radica en que son esenciales debido a la aportación de estructura y regulación que hacen a la biología celular. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de los puentes de hidrógeno
en la estabilidad de las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas? Su importancia radica principalmente en que desempeñan un papel fundamental en la estabilización de las proteínas secundarias y terciarias. En las estructuras secundarias generan hélice alfa y hoja beta plegada, por cuanto se llevan a cabo enlaces entre los grupos carbonilo y amino. En cuanto a las estructuras terciarias, mantienen interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos a lo largo de la cadena primaria a la distancia. Otra pregunta. ¿Cómo contribuyen las proteínas intrínsecamente desordenadas a los procesos celulares y cuál es su papel funcional? Contribuyen principalmente ya que permiten una gran flexibilidad para interactuar con múltiples socios moleculares y adaptarse a diferentes contextos celulares. Juegan papeles claves en la señalización celular, sirviendo como plataformas dinámicas sobre las cuales se transmiten señales de forma eficiente. Son esenciales, al igual, debido a la aportación de estructura y regulación que hacen a la biología celular. ¿Cómo las proteínas se pliegan correctamente durante su síntesis y cuáles son sus consecuencias de un plegamiento incorrecto? Se pliegan gradualmente basadas en la información de su secuencia primaria y en la mayoría de los casos con la ayuda de las llamadas chaperonas. Como consecuencias, tenemos que causan una pérdida de función o la formación de agregados tóxicos. La siguiente pregunta. ¿Qué diferencias estructurales existen entre las proteínas globulares y las proteínas fibrosas y cómo afecta esto a sus funciones biológicas? Su diferencia principalmente es su estructura y por lo tanto en el papel biológico. La primera, las proteínas globulares, son compactas, solubles en agua y poseen una estructura terciaria y cuaternaria compleja. Estas proteínas también son dinámicas, quiere decir que están involucradas en el transporte, la catálisis, entre otras. Las proteínas fibrosas tienen una estructura larga y forman patrones de fibra debido a la organización de cadenas laterales similares. ¿Cómo se clasifican las proteínas según su estructura y cómo esta clasificación se relaciona con sus diversas funciones en el organismo? Se pueden clasificar las proteínas según su ajuste estructural en 4 niveles: nivel primario, nivel secundario, nivel terciario y nivel cuaternario. La clasificación se relaciona con sus diversas funciones, pues cada uno de estos aspectos es esencial para la actividad proteica. Adicional a lo mencionado anteriormente, cabe mencionar que el aspecto primario define el secundario. Este, a su vez, define el terciario para luego, en el cuaternario, permitir la cooperación entre las subunidades. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los chaperones moleculares en el plegamiento adecuado de las proteínas y cómo afecta esto a la función celular? El papel principal es que ayuda a facilitar el plegamiento correcto de otras proteínas recién sintetizadas o que se han desnaturalizado de manera parcial. El papel fundamental en este caso es evitar interacciones inapropiadas que conduzcan a agregados no funcionales, guiando a las cadenas polipéptidas hacia su conformación nativa. La forma correcta de función de los chaperones es esencial para la función celular, ya que un fallo en su actividad puede generar acumulación de proteínas mal plegadas. ¿Cómo interactúan las proteínas con otras moléculas biológicas como lípidos y carbohidratos para llevar a cabo funciones específicas? En este caso podemos indicar que se mezclan con otras moléculas biológicas como lípidos y carbohidratos para cumplir funciones específicas. En el primer caso de los lípidos existen proteínas que forman parte de las membranas celulares, tales como las proteínas integrales que hacen el transporte selectivo de moléculas. Los carbohidratos. Muchas proteínas se encuentran glicosiladas
formando glicoproteínas que cumplen funciones en el reconocimiento celular, señalización y adición. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales las proteínas pueden cambiar su conformación para cumplir diferentes funciones en distintos contextos celulares? Lo primero que podemos indicar es que las proteínas tienen la capacidad de cambiar su conformación para desempeñar diferentes funciones a través de un fenómeno conocido como el cambio conformacional, ya que es un proceso en el cual ocurre cuando las enzimas que modifican su estructura al unirse al sustrato o en receptores de membrana que cambian de forma al recibir un ligado, activando cascadas de señalización intracelular. ¿Cuál es la relevancia de las proteínas estructurales en la arquitectura celular y cómo contribuyen a mantener la integridad de las células? Forman parte de los componentes que sostienen y protegen la célula. La actina y la tubulina conforman el citoesqueleto que otorga forma a la célula. Lo anterior permite el transporte intracelular y facilita la división celular. Cómo las proteínas participan en la transducción de señales celulares y cómo sus estructuras se ajustan para transmitir información entre las células. Tenemos que cambian de conformación al unirse a un ligando, lo que activa cascadas intracelulares de señalización. Las quinasas y las fosfasas hacen la actividad de otras proteínas mediante modificaciones posttraduccionales. Este trabajo de ajustar sus estructuras para responder a estímulos externos les permite a las células coordinar procesos como la proliferación. ¿Es el problema de una especie el resultado exacto de su genoma? ¿Sí o no? Para este caso, la respuesta es no. No es el resultado exacto de su genoma, aunque sí está asociado por él. El genoma tiene información para realizar un proceso más profundo en las proteínas. Claro que a su vez, el proteoma es dinámico y cambia en función del tipo celular, el estado, las condiciones ambientales y las modificaciones posttraduccionales. Como conclusión tenemos que la estructura está íntimamente relacionada a su función biológica. También podemos indicar que la estabilidad conferida por los puentes de hidrógeno hasta la acción de chaperonas moleculares y la formación de complejos proteicos, cada parte estructural en este caso es de importancia para la función y la precisión de los procesos celulares. El conocimiento que adquirimos y el conocimiento de la biología estructural de las proteínas no solo nos explicó los fenómenos celulares fundamentales, sino también nos mostró el desarrollo de aplicaciones biomédicas y biotecnológicas. Pues para hacerle el primer trabajo tenemos las bases necesarias para darle aquí inicio a nuestro trabajo de seminario especializado. Espero pues que haya sido de su agrado, profe. Un cordial saludo. Muchas gracias.